Bueno, buenas tardes a todos. Un placer hoy dar comienzo a esta actividad científica, una actividad científica diferente, en la cual vamos a conmemorar dos fechas muy importantes para empezar para la gastroenterología mundial. Hoy, 29 de mayo, se cumplen 62 años de la creación de la Organización Mundial de Gastroenterología. Un 29 de mayo del año 58 en Washington, durante el primer Congreso Mundial de Gastroenterología, se creó la Asociación Mundial. La Organización Mundial, perdón. Por otro lado, hoy, 29 de mayo, como ya todos saben, la mayoría de ustedes, festejamos el Día Mundial de la Salud Digestiva. El Día Mundial de la Salud Digestiva es un día que festejamos hace más de 15 años, en donde la Organización Mundial de Gastroenterología propone un tema que se debate y donde se hacen campañas de salud pública para de alguna manera concientizar a la población y a los médicos sobre una entidad o una patología de relevancia. Este año el tema que se propuso es la microbiota intestinal. Es así que hoy, ¿quién mejor entonces que contar como coordinador de esta actividad con el ideólogo de lo que fue el Día Mundial de la Salud Digestiva? Para los que no lo saben, el Día Mundial de la Salud Digestiva ya tiene 15 años que lo festejamos, y el ideólogo fue el profesor Cohen, que cuando estaba en el cargo de secretario general de la Sociedad de la Organización Mundial, propuso crear esta fecha que desde ese año, desde hace 15 años, hoy celebramos todos. Yo, antes de darle la palabra al profesor Cohen, quiero agradecerles, primero que nada, a él por su presencia hoy aquí. Sabemos todos de las grandes actividades del profesor, no necesita presentación, todos sabemos de sus actividades, de que es el director hoy del proyecto ECO Uruguay, un amigo de todos los que estamos hoy en esta actividad, y además de todas las actividades que tiene en esta época de pandemia, es uno de los expertos que forma parte del grupo asesor científico honorario que asesora al gobierno en todo lo que es la parte científica a nivel nacional e internacional. Quiero agradecerle profundamente por estar presente hoy acá, yo sé lo que esto significa para él, y antes de darle la palabra, solamente quiero agradecerle a la doctora Carolina Olano que está conmigo, al doctor Francisco Werner, y a Cecilia, la secretaria de la sociedad, y a Carlos Rodríguez, quien nos está permitiendo estar a todos conectados en este momento. Gracias a todos y gracias, Henry, especialmente por tu presencia hoy. Gracias, Susana, gracias, Carolina, gracias, profesor Francisco Werner, por estar con nosotros esta tarde, y a todos los que hicieron posible este evento. Susana, lo que más me gustó de todo lo que dijiste, lo último, un amigo de todos ustedes, y así espero que sea por muchos años más. El agradecido soy yo, porque salir un ratito de toda esa situación tan exigente que estoy viviendo de hace un mes y medio, y estar con mis amigos y colegas de toda la vida, créanme que es lo mejor que me puede suceder. Así que lo voy a disfrutar muchísimo. Y voy a disfrutar muchísimo de estar justamente, repetir la palabra amigo no es una redundancia, es un placer. Y Francisco Werner lo es desde hace muchos años. Solamente voy a hacer un muy breve resumen de su carrera académica. Francisco es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en enfermedades del aparato digestivo y doctor en Medicina por la Universidad de Navarra. Trabajó como Research Fellow en la Liver Unit del King's College de Londres y también como Research Fellow en un grupo de la Wellcome Research Laboratories. Pero más allá de todos los decenas y decenas de títulos que tiene Francisco, ustedes saben que él es de las primeras personas que ha empezado a trabajar en Europa y en el mundo en el tema microbiota. Muchas de las cosas que se sabe sobre la microbiota se las debemos a él. En el tema microbiota, en la investigación básica, así como en su aplicación en la medicina práctica, con todo el tema de los tratamientos, de los probióticos, etc. Él es una verdadera referencia internacional y siempre ha sido muy, muy generoso. Y como si fuera poco, es el autor de las 2 guías clínicas de la Organización Mundial de Gastro sobre el tema de probióticos, y no sé si ya sabés que te están por pedir la 3ª versión, Pancho. ¿Sí sabías? Bueno, menos mal que no fue una sorpresa. Y bueno, y entonces, muchísimas gracias por disponer de este tiempo.
5 horas más tarde allá, debe estar cansado, y adelante, todo tuyo, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. La verdad es que yo estoy muy contento de que me hayan invitado y de poder participar en esta sesión y presentarles algunas ideas sobre el tema que a lo mejor pueden dar pie a una discusión interesante. Y entonces ahora abro la presentación, ¿no? ¿Es así? Y entonces, o tengo que hacer primero pantalla compartida, claro. Exactamente. O sea, voy a... Sí, exacto, sí. Entonces sí. Está inhabilitada la función de compartir pantalla ahora. Me la tiene que habilitar. Aquí ahora me dice que está inhabilitada. Vale, perfecto. Muy bien, entonces compartir y entonces ahora lanzamos esto. El tema que con el doctor Cohen hablamos de posiblemente de dar una visión de la microbiota y qué interés puede tener particularmente en la época en la que estamos viviendo, en la época de COVID-19. Y empiezo un poco desde muy lejos porque esta es una pintura en el Museo de Historia de Medicina de Londres, de la Wellcome Foundation. Es una pintura que es el retrato familiar de un congreso de medicina de International Medical Congress en Londres en 1881. Y esta es una fiesta que dio la baronesa, que es esta, en su casa de verano, que es donde ahora está en Highgate, en Camden, un poco en el norte de Londres, era su casa de verano. El congreso se había celebrado en el centro de Londres y esto era un sábado por la tarde que invitó a la mayoría de los speakers y tenía tres hermanos pintores que fueron haciendo caricaturas y pinturas o tendrían fotografías o algo, porque realmente las caras de todos los médicos son reconocibles y una de ellas es la de Louis Pasteur, que este es Louis Pasteur. Hay fotos de Louis Pasteur como esta. Y en un artículo que escribió Alex Sakula 100 años después, se dedicó a reconocer a casi todos. Y fíjense, estaba Paget, que además era el presidente del Congreso, estaba Charcot, estaba Braxton Hicks y estaba, ven que pone Mister, y ves, y aquí pone señor Manuel García, es el único de habla española que había, y salen como Mister y como señor, probablemente porque eran cirujanos. En Inglaterra a los cirujanos no se les llama doctor, sino se les llama señor o Mister, y si son ser, o si son profesor. Pero fíjense, Archie Robertson, Hutchinson, Pasteur, Lord Lister, Jenner, Bigelow, Osler, son todos nombres que conocemos de historia de la medicina, estaban en ese congreso. Y entonces hubo charlas de Virchow, hubo charlas de Huxley, Pasteur, Raynaud. Raynaud había muerto, pero Raynaud enmendó sus trabajos al congreso. Y es interesante, el general Billings es un norteamericano, médico militar, que presentó cómo escribir un artículo. Las 4 reglas para escribir un artículo en medicina. Primero, tener algo que decir. Segundo, decirlo. Segundo, pararse tan pronto como ya lo has dicho. Y después poner un título a tu trabajo. O sea que es realmente muy interesante. Habló Charcot, había Osler, pero fíjense aquí dice, but the greatest impression was made by Louis Pasteur when he spoke on immunization against anthrax. Él aquí presentó sus trabajos de la vacuna contra el anthrax y de otra vacuna contra el cólera aviar. Había estado trabajando en el desarrollo de vacunas y estaba también Koch, que empezó a hacer técnicas bacteriológicas para el crecimiento de bacterias. En este congreso es donde realmente crece la teoría de los gérmenes, donde se aprende que hay enfermedades por transmisión de vectores, que son microbios, pueden ser bacterias, pueden ser viruses,
Otros, Agustín Flint, Kaposi, Krebs, Koch, Kussmaul, Sims, Trendelenburg, son todos nombres conocidos entre este congreso de 3.000 congresistas en Londres en 1881. Me ha parecido un dato muy interesante y es el punto verdadero de salida de la teoría de los gérmenes, cuando se reconoce universalmente que se puede combatir a la enfermedad cuidando la higiene y con antisepsia, con vacunas, y luego poco a poco aparecen los antibióticos. Claro, el impacto es impresionante, porque fíjense ustedes la población mundial, cómo cambia desde 1900 hasta nuestras épocas, cómo se dispara. No es todo gracias a la teoría de los gérmenes, seguro, también está la industria de la alimentación. Hay muchas cosas que probablemente han... Pero es un dato increíble, la curva que da el crecimiento de la población. ¿Cuántas vidas se han salvado con vacunas? Cuantísimas vidas se han salvado con vacunas y con antibióticos. Y podemos ver, otro modo de verlo es la esperanza de vida de 1950. Aquí no ha dejado de crecer, porque estas son figuras de todo el mundo, son figuras no solamente de países desarrollados, sino datos de todo el mundo. O sea que realmente el impacto de la ciencia que se generó en ese momento es importantísimo. Pero bueno, en el momento en el que estamos, esto se llaman, es una medida que tienen la WHO, la Organización Mundial de la Salud, la WHO, la OMS, para ver el peso o el impacto de las enfermedades, que son los años de vida perdidos. No solamente sería por muerte, sino también por no poder vivir una vida normal. O sea, ¿y qué es lo que hace que no se pueda vivir una vida normal? Bueno, pues de estos días de vidas perdidos se habla de billones. Pues las enfermedades infecciosas de 1990 aquí en los últimos 20 años siguen yendo progresivamente abajo. Aunque esté el SIDA, aunque esté la tuberculosis, la malaria, las diarreas infecciosas, realmente está bajando. El COVID, hay ahora casi 6 millones de casos, pero fíjese, 6 millones de casos no es realmente un impacto. Es un impacto, pero no va a cambiar la tendencia. ¿Y qué pasa con las enfermedades no transmisibles? Las enfermedades que no dependen de un vector infeccioso. Son enfermedades como los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Van creciendo y fíjense, los datos son mucho más importantes, hablamos de billones. El gran killer sigue siendo el cáncer, la diabetes es uno de ellos, las enfermedades cardiovasculares. Y este es el problema al que los médicos nos vamos a tener que enfrentar más. El COVID, las infecciones son una cosa temporal. Y si miramos el número de muertes al año, estamos hablando de más de 50 millones de muertes en todo el mundo. Son datos de todo el mundo. En el año 2017 eran 56 millones de muertes. Este año el COVID, en este momento, si no me equivoco, son 360.000 muertos. Tendrá un impacto, pero no va a cambiar la tendencia. La mayoría de las muertes se deben, es esta franja azul, las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles es el killer, el que nos va a afectar más. Y por lo tanto, ese es el problema de la medicina. ¿Cómo vamos a resolver por qué estas enfermedades? Bueno, pues claro, los factores de riesgo que se van identificando, miren, la presión alta, fumar, la diabetes, el tener el azúcar. Aquí empiezan a salir cosas que no nos esperábamos. Dietas bajas en frutas, esto no hubiera estado antes entre un factor de riesgo para enfermedad. Dietas bajas en vegetales, en verduras. Esto ya está en la lista de los factores de riesgo que han afectado más muertes. O sea que ya se empiezan a reconocer algo. Y en cambio, miren, lo de la sanitation, poor sanitation, unsafe sex, todo lo que está relacionado con enfermedades de transmisión, de enfermedades infecciosas, ha ido bajando mucho. Nos estamos enfrentando a un tipo de problema distinto y esto es lo que esta revisión que se publicó en Science en octubre de este año
en el fondo no dice nada nuevo porque recoge la investigación sobre el microbiota en los últimos 15 años, pero que sí que dice una conclusión clara. La microbiota que tenemos en los países industrializados es un factor de riesgo de enfermedad. Entonces comenta cómo el cambio del ambiente microbiano en el que vivíamos ha llevado a que se desequilibra nuestro sistema inmune y tenemos muchas más patologías de tipo inmunoinflamatorio, como que está en el origen de muchos de nuestros problemas. Y esto ha sido por un cambio de estilos de vida que se ha dado muy rápidamente en los últimos 100 años, con todas las ventajas que he puesto al principio, cómo ha aumentado la esperanza de vida, cómo ha aumentado la población mundial. O sea que con todo, pero tenemos que centrarnos con el problema que ahora nos toca. Ahora tenemos que resolver por qué hay tantas enfermedades de tipo de crónicas inflamatorias no transmisibles, y hay que reconocer que uno de los factores de riesgo es que las personas que viven en las sociedades industriales tienen una microbiota que es subóptima para la salud, la disbiosis que tenemos que saber reconocer. Y está relacionada en enfermedades del aparato digestivo que ustedes conocen y en enfermedades también metabólicas como la obesidad, la diabetes de tipo 2, pero el hígado graso, las enfermedades inflamatorias, enfermedades para las que tenemos ahora pocas soluciones. Pero se nos dice claramente, miren, uno de los factores de riesgo es la microbiota y sobre todo una microbiota que se ha hecho pobre en su diversidad, poca riqueza microbiana por los antibióticos, por el estilo de vida, por lo que sea. Es lo que la investigación y la medicina tiene que resolver en los años venideros. Porque creo que también el gran descubrimiento del principio de este siglo ha sido entender que el intestino es un órgano de inducción de la inmunidad adaptativa, ¿no? O sea que antes el sistema inmune pensábamos que era algo de la sangre y de los ganglios, pero ahí es donde circula todo, pero donde se procesa todo es en estos folículos linfoides que tenemos a lo largo del tubo digestivo, que reconocen todos los antígenos y todos los microbios, todo lo que va pasando por la luz. Si el repertorio es muy diverso, la información que tienen estas células es mucho mejor y el sistema inmune está mucho mejor equilibrado y hay menos errores del sistema inmune como en las alergias o como la enfermedad inflamatoria intestinal, como las inflamaciones innecesarias. Hace un rato estábamos hablando con el doctor Maldovinos de la enfermedad de Parkinson, incluso enfermedades neurodegenerativas, en la que el problema probablemente empieza en la interfaz entre el sistema inmune y la luz del aparato digestivo. Hay datos que me parecen muy llamativos y que ya el médico tiene que tener en cuenta. Esto es un trabajo que se publicó en Science sobre inmunoterapia en pacientes con melanoma. El melanoma responde muy mal a la quimioterapia. La quimioterapia intenta evitar la replicación de las células tumorales del melanoma, pero es poco efectivo. En cambio, la inmunoterapia son anticuerpos monoclonales dirigidos contra receptores específicos en los linfocitos que evitan su apoptosis. O sea, hacen que los linfocitos no decaigan, que sigan luchando contra el tumor. Y lo que encontraron es que en muestras de heces, de cacas de los pacientes, los que tenían alta diversidad de bacterias en las heces tenían mejor supervivencia más supervivencia en la inmunoterapia contra el melanoma. En cambio, los que tenían poca diversidad respondían peor a este tratamiento. La inmunoterapia fallaba más. Previamente había muchos datos en ratones, o sea que esto no fue un descubrimiento casual, sino que lo fueron a buscar porque se había visto que la inmunoterapia funcionaba más en ratones. Y para comprobarlo del todo, hicieron también un experimento que a mí me parece muy importante, es en el mismo trabajo, en el que cogen muestras de heces de los respondedores en color azul y de los no respondedores en color rojo. Estas muestras de heces se inoculan a un ratón gen-free. La microbiota educa al sistema inmune de este ratón. Los ratones gen-free tienen un sistema inmune inmaduro, pero aquí el sistema inmune madura
con la diversidad que puede haber en esta microbiota. Después implantan el tumor en el ratón y después de implantar el tumor empiezan el tratamiento de inmunoterapia, el anti-program cell death 1, anti-PD-1. Es uno de los que se utiliza en humanos, que evita la apoptosis de los linfocitos. Y miren, este es el volumen del tumor después de ser implantado y cuando se empieza el tratamiento de inmunoterapia. Los ratones que habían recibido microbiota del paciente no respondedor tampoco responden a la inmunoterapia. Su sistema inmune está mal instruido y su sistema inmune no es capaz de combatir al tumor y el volumen del tumor sigue aumentando. En cambio, en los ratones que su microbiota está instruida por las bacterias, por la microbiota del respondedor, tienen un sistema inmune más fuerte y responden muy bien. Esto me parece que es importante, o sea, saber que tener una microbiota más diversa va a hacer que el sistema inmune responda mejor a la inmunoterapia. Y otro modo de verlo es el uso de antibióticos. También vieron en pacientes con cáncer de pulmón, en pacientes con hipernefroma, con carcinoma renal, la supervivencia, en este caso en meses, o también en meses en los dos casos, es mucho mayor en los que la línea negra no tuvieron que recibir antibióticos por ningún motivo. Y los que tuvieron que recibir antibióticos, como ya se sabe, los antibióticos reducen la diversidad, tuvieron una peor supervivencia. Y esto se ha visto también en otro estudio, este es un estudio en Inglaterra, en el que también ven que incluso el haber tenido antibioterapia previa, o sea, el haber recibido antibióticos, empeora la supervivencia, el overall survival, con una mediana de 2 a 26 meses en 196 pacientes tratados, que también es con carcinoma de célula pequeña de pulmón y melanoma y algún otro tipo de tumores. O sea que esto está confirmado. Diversidad en personas mayores. A veces estamos pensando que el sistema inmune solamente se va a conformar en la infancia, que efectivamente probablemente es la ventana más importante, pero ahí estamos hablando de personas de más de 50 años que reciben antibióticos, baja su diversidad, se empeora su sistema inmune y responden mal a un tratamiento de inmunoterapia. Creo que clínicamente tiene mucha importancia. ¿Tiene importancia la microbiota en el COVID? Pues ahora vamos a hablar un poquito de esto. Claro, si la microbiota es capaz de que el sistema inmune sea más fuerte, pues probablemente va a tener también un impacto en el COVID. Estos son los datos del COVID en España a fecha de los últimos días. El estado de alarma vino el 15 por aquí, vino el 15 cuando estaba subiendo la curva de infecciones muy rápidamente y siguió subiendo. Fue la locura, había épocas con más de 8.000, 9.000 casos diarios. Ahora en España ha habido casi 300.000 casos, pero a veces pues llegaba un momento que eran 9.000 ingresos diarios. Efectivamente, la bajada vino casi más de un mes después del confinamiento y ahora ya estamos empezando a salir a la calle y esto se ha superado. Pero esto es lo mismo, datos vistos también cuántos pacientes tenían que entrar en UCI. Mi hospital, que es de unas 1.000 camas, prácticamente el 90% se convirtió en COVID, o sea, todo el hospital, todos los residentes pasaron a medicina interna y medicina infecciosa y neumología, que son los que llevaban, y digestivo se fue al hospital de maternidad, o sea, teníamos muy pocos ingresados. Y la unidad de cuidados intensivos, que es una unidad de 70 camas, pasó a ser de más de 200 camas en algunos días, porque habían 40, 50 ingresos para cuidados intensivos al día. El hospital cambió toda su estructura y no la ha recuperado. Y ha llegado la normalidad porque ahora tenemos prácticamente muy pocos casos nuevos, a veces ninguno al día, a veces 4, pero muy pocos casos nuevos y la unidad de cuidados intensivos ha vuelto ya a su medida normal, pero la distribución del hospital todavía no se ha recuperado del todo. Claro, todavía hay muchos países donde la curva está en crecimiento, en Rusia, en India, en Brasil, o sea que el tema no está claramente resuelto.
Claro, si miramos con los casos confirmados el 27 de mayo, mirándolo así, uno diría, vaya, pues donde hay más casos, también es en los países con una microbiota industrializada. Bueno, claro, hay muchos factores, porque también son los países a lo mejor con mucha población, pero también tiene mucha población India, también tiene mucha población China, lo confinaron mejor, pero en Hong Kong han tenido 11 muertes, me parece. O sea, hay que tener en cuenta además que los casos confirmados son casos sintomáticos. A lo mejor en estos países ha habido mucho infectado asintomático que ni se han enterado. Realmente, por ejemplo, en España no se hacía el test si alguien no tenía fiebre persistente con tos y una radiografía con pulmonía. O sea que, sobre todo al principio, para ahorrar test, o sea, realmente los casos confirmados, a ver, se ha hecho screening poblacional en Estados Unidos, pero al principio tampoco se hizo. O sea, al principio solamente se hacía el test a los que claramente... Brasil tiene mucho, pero fíjense, aún es una grandísima diferencia entre los países. O sea que es el binomio microbiota, sistema inmune y desarrollo de una infección más grave. Se sabe también que el uso de antibióticos, se ha visto, el uso de antibióticos aumenta la susceptibilidad a infecciones. Hay estudios hechos por Martin Deisser, sobre todo, que al reducir la diversidad de la microbiota, el sistema inmune también pierde esta plasticidad que hay entre sistema inmune y microbiota. Bueno, pero quiero ponerles otro dato que, fíjense, en España la mitad de los muertos es coronavirus. Y esto fue, la mitad de los muertos es en personas que viven en residencias de mayores. Y esto en España a mediados de abril. En Londres hay un estudio de la London School of Economics que voy a mencionar después, que también las muertes en las residencias de mayores, en la tragedia en Nueva York, los geriátricos desbordados con 55 muertos en algunos centros, en Francia, en Europa, o sea, la muerte en las residencias para los ancianos. No en los ancianos que viven en sus casas, sino los que viven en residencias. A mí me parece que este es el dato que a considerar. Incluso el director de la OMS en Europa hace en el 23 de abril este Twitter, bueno, hay todo un texto que publica que se basa en estos trabajos, en que, fíjense, esto es la escala de cuántos muertos hay en cada país, es una escala logarítmica, por lo tanto, por eso se ve, si no, esto no se vería, y esto es el porcentaje de estos muertes que han pasado no en residencias, sino en personas que estaban en residencias de mayores, que puede que murieran en un hospital, pero eran residentes de residencias geriátricas. Estamos hablando de que la mitad de los muertos en la mayoría de los países es así y no fue una tendencia inicial, sino ahora se ha vuelto a publicar, esto a 21 de mayo, se repite el estudio, los mismos autores, este es el estudio de la London School of Economics, el porcentaje es más o menos entre el 40 y el 60% de las muertes son de personas mayores en residencias. Aquí parece que el dato más bajo sea el de España, pero no es un dato correcto, ahora les comentaré. O sea que la gente se está muriendo en las residencias. Hay muchas infecciones, pero las muertes son en las residencias de mayores. Estos son datos de España. Esto es el total de muertes confirmadas por PCR y se sabe que estas personas tenían una infección por el coronavirus. Mayores de 75 años son el 80%, me parece que es más, el 90%, yo creo que es el 90%, y en residentes es ese dato del 30 y algo %, pero cuando las comunidades autónomas a través de las funerarias también han recogido mortalidad que tenían síntomas de COVID, aquí están los que tuvieron PCR positiva, pero también los que tenían síntomas compatibles, que entonces la mortalidad, ahora se está hablando en España, en vez de
Estos son 27.000, 28.000 muertos y estos son 42.000 muertos. Hay 12.000 muertos que probablemente son por COVID y de ellos la mitad son en residencias que han muerto con PCR confirmada o con síntomas que hacen pensar. La tasa de mortalidad en las residencias es casi el 5% de las personas que vivían en residencias de mayores han muerto en España, el 5% en estos 3 meses. Pero los no residentes, los mayores de 75 años que estuvieron confinados en sus casas, estaban igual, estaban aislados. Estos estaban aislados en las residencias, estos estaban aislados en sus casas. La mortalidad está por debajo del 1%, es del 0,5%. O sea, el riesgo relativo de morir por COVID se multiplica por 8 en las personas que estaban en los residentes de residencia en comparación con los mayores de 75 años que estaban en sus casas. Es lógico pensar que en una residencia, si entra el virus, se van a infectar todos. Pero ahora no estamos hablando de por qué se han infectado más, estamos hablando por qué han muerto más. ¿Por qué han muerto más? Porque es la mitad de las muertes en Europa. La mitad de las muertes en Europa son personas que viven en residencias. La muerte sobreviene cuando hay una respuesta inflamatoria excesiva y descontrolada, y entonces es una neumonitis que progresa a necrosis alveolar, distrés respiratorio agudo, y entonces empieza a haber sepsis y fallo multiorgánico. Esta es la causa de mortalidad en más del 90% de las personas. Es decir, que el problema está en esta respuesta inflamatoria descontrolada. Y esto es lo típico de lo que se llama la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es un deterioro gradual del sistema inmunitario en que hay una pérdida de capacidad de generar respuestas inmunitarias adaptativas frente a patógenos nuevos. Es decir, cuando aparece un patógeno nuevo, no hay linfocitos CD4 en el timo para generar una nueva respuesta adaptativa de tipo humoral con anticuerpos o de tipo celular. Faltan clones y como faltan estos clones, perdón, se ha disparado, como faltan estos clones, en estas personas la defensa es una por cascada inflamatoria inespecífica que es perjudicial para los propios tejidos. O sea, el problema está en que, claro, los niños no han tenido problema, hay una enfermedad muy rara de Kawasaki, pero en Valle Brown no han visto ninguna, o sea, se ha visto más en Inglaterra. Los niños no ha habido ningún problema porque tienen la capacidad de reconocer un patógeno nuevo y hacen una defensa adaptativa y no hacen ninguna sola neumonía. En cambio, en los mayores que les falta esta inmunidad adaptativa, la inflamación exagerada es la que acaba. Entonces, la hipótesis, el exceso de la mortalidad en residencias puede estar relacionado con una respuesta inflamatoria inapropiada a la infección, a inmunosenescencia avanzada. Podría ser que sí. Y esta hipótesis se basa en un buen estudio que se hizo en Irlanda y se publicó en Nature, en el que se vio que efectivamente el color rojo son los que viven permanentemente en una residencia de mayores, tienen mayores niveles de interleuquina 6, interleuquina 8, no de interleuquina 10, que es la interleuquina antiinflamatoria, sí de TNF-alfa y sí de proteína C reactiva. Es decir, que hay un estado inflamatorio más patente en relación a los que viven en la comunidad, que sería el color verde. Y estas son situaciones en las que pasan el día en el hospital de día o que van a centros de rehabilitación durante el día. Hay este gradiente de inflamación y este gradiente de inflamación también está para índices de fragilidad e índices de disabilidad, que es el FIM y el Bartel, y hay más índices que están mucho mejor en la comunidad que en los que están ahí. Puede que estén peor, puede que no, no sabemos, puede que estén en la residencia porque están peor, no lo sabemos. Pero lo que sí que vieron en ellos es que lo que marcaba la diferencia es la pérdida de diversidad y de riqueza genética. Este es el número de especies bacterianas distintas en muestras de heces en los que viven en la comunidad y en los que viven en una residencia de larga estancia. Esto es la riqueza de genes. Es un modo más preciso porque es secuenciar en una muestra todos los genes microbianos que hay, mucho más bajos en las residencias que en la comunidad.
Y esto son las vías de producción de butirato, de otros ácidos grasos de cadena corta y de propionato. Todas estas vías de producción de ácidos grasos de cadena corta, que es el intercambio que hace el anfitrión, aloja bacterias para que le ayuden a degradar vegetales complejos y producir estos ácidos grasos de cadena corta. Estos están muy reducidos en las residencias. Es decir, que hay una microbiota que se relaciona con mayor inflamación, y lo que ven también es que toda esta pérdida de diversidad en la microbiota se relaciona con la dieta. O sea que aquí el color verde vuelve a ser estar en la comunidad, y entonces y esto sería la diversidad que toman, un índice que marcan ellos de diversidad según hay unos cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, y esto es el número de especies distintas en la microbiota. Hay esta correlación. Efectivamente, comen menos diversidad de alimentos en las residencias y tienen menos diversidad con este índice, y también la diversidad de especies. Y aquí también se ve esta correlación, la diversidad genética y la diversidad de la comida. Claro, no es que les pongan una comida mala. Estos cuestionarios de frecuencia era lo que realmente comían, lo que analizaban era lo que realmente comían las personas. Y a lo mejor en estas residencias pues iban a lo fácil y dejaban la verdura, porque al final sí, la diferencia es que hay una gran diferencia de consumo de vegetales. Hay una dieta monótona en los que están comiendo en las residencias. No es que le estén sirviendo una dieta monótona, pero comen una dieta monótona. Tiene una pérdida de diversidad y tiene un estado inflamatorio pronunciado. Y el otro gran factor es el uso de antibióticos. Estos son datos de Ontario, pero hay datos que son de residencias de ancianos en Canadá. Canadá es uno de los sitios donde también la mortalidad, me parece que es del 60% de los muertos en Canadá han sido en residencias de ancianos. Ha salido antes la gráfica. Bueno, esto es el número, eso se llama la dosis definida de antibiótico por día por cada 1000 residentes, en este caso. Y entonces ven que va pues desde 25 hasta 150 y aquí incluso hasta 200. Estos serían otro tipo de residencias. ¿Cuál es esta dosis en Canadá? Pues fíjense, el que no está en una residencia, esto es 17. Estamos hablando de que en la calle la media está por aquí, en 17. Fíjense qué burrada de incremento de uso de antibióticos en la residencia de ancianos, con todo el impacto que esto tiene en la microbiota intestinal y en el sistema inmune, a su vez, en el sistema inmune. Es decir, estas son las cifras en distintos países americanos. Veo que no sale Uruguay. Bueno, no sé, esto está tomado de la OMS, una publicación de la OMS relativamente reciente, con datos relativamente recientes. En fin, ¿qué datos tenemos por ahora? Pues sí que sabemos que efectivamente en el American Gut Project, que tienen datos de 11.000 personas con 15.000 muestras, que las han secuenciado, han mirado las diversidades de bacterias y fueron a mirar si el hecho de ser omnívoro o ser vegano iba a marcar la diferencia. No marcó la diferencia, aunque efectivamente los veganos están por aquí, que es este color más violeta, y los omnívoros están más por aquí, pero están muy mezclados, no hay una clara discriminación. ¿Qué es lo que discriminaba en microbiota más o menos rica? Pues el tomar más de 30 vegetales a la semana o menos de 10 vegetales a la semana. Menos alimentos de origen vegetal, 10 a 30. O sea, que un vegano que estuviera con una dieta relativamente monótona, aunque fuera vegano, no tiene gran diversidad. Y se ve en una serie de especies que son las especies más fermentadoras. Es decir que, claro, el problema que tiene esto es la tolerancia, y el problema que tiene es que muchas personas, cuando empiezan a tomar vegetales, no lo toleran y hay que adaptarse, tienen que esperar a que aparezcan estas. Esto es algo que tenemos que resolver. En vez de irnos a la dieta FODMAP, y hacer el camino contrario, porque en la dieta FODMAP baja la diversidad, es unas cosas que bajan las bifidobacterias, baja Akkermansia, baja Faecalibacterium, bajan muchas de estas que están aquí. Y claro,
con un beneficio sintomático, pero a corto plazo. Y en cambio, cuando se salen de la dieta, vuelven a recidivar enseguida. O sea que creo que sería un poquito el final, porque las conclusiones me pidieron que escribiera un artículo en La Vanguardia, es un diario de Barcelona. ¿Podrían haberse reducido las muertes por COVID en residencias de ancianos con una microbiota sana? Bueno, el tema es que las muertes en Europa igual podían haber sido la mitad si hubiéramos tenido sistemas de detectar envejecimiento menos saludable por parámetros inflamatorios o por estudiar la microbiota de los individuos en riesgo y intervenir, pues teniendo en cuenta si hace falta el antibiótico o no, y teniendo en cuenta qué dieta está tomando, cómo podríamos enriquecer la diversidad. A corto plazo no se enriquece, curiosamente. O sea que hay varios estudios en que se da de pronto una dieta muy vegetariana y en 2 o 3 semanas, a veces incluso al principio baja la diversidad porque la microbiota que había estaba acostumbrada a otros alimentos y entonces cambias de alimentos y baja la diversidad. En fin, yo creo que es un dato importante porque una vez serán el COVID, otra vez serán otras cosas. Cuando se sabe que el problema, la mortalidad ha sido el 50% en esta situación, en las personas con estos perfiles, pues si se sabe de antemano, se puede intentar evitar. Pues muchas gracias por su atención. Perfecto. Esto sería todo. Muy bien. Si quieren que comentemos o que hablemos. De mi parte te voy diciendo que fue una excelentísima y muy disfrutable conferencia, como no podía ser de otra manera, como nos tenés acostumbrados. Y Carolina y Susana tenían planificado hacer o dirigir algunas preguntas. Muy bien, y comentarios. Sí, comentamos entre todos. Mientras ellas se preparan, yo te voy a hacer un comentario. Con todos estos líos que me metí con asesorar al presidente en el tema del COVID, claro, estuve leyendo mucha historia por aquello de que la historia se repite, Pancho, claro, y que se aprende de lo que pasó y lo que el ser humano olvidó de lo que pasó. Sí, y me resultó interesante tus primeras imágenes con el cuadro tan lindo, a mí me gusta mucho el arte y la historia de la medicina también, y me hiciste acordar que por aquella época, 1881, pusiste el cuadro, ¿no? Sí. Era cuando Ramón y Cajal estaba trabajando su vacuna contra el cólera, que publicó el trabajo, pero como lo publicó en español nadie se enteró. No sabía. No sabías. Y el año siguiente Salmon, el de la salmonela, publicó en Estados Unidos sus hallazgos muy similares, que fueron los que pasaron a la historia. Y Ramón y Cajal se quedó con esa insatisfacción, digámoslo así, de no haber sido reconocido por su vacuna, que era con gérmenes atenuados por el calor ya. Era realmente un adelantado. Bueno, nada, un comentario nomás. Qué interesante. Sí, es muy curioso ese cuadro en la Wellcome. Yo no lo he visto, me lo enseñó una holandesa que trabaja también en arte y me pareció interesantísimo cómo tenían la foto de familia de un congreso con Charcot, con Raynaud, con todo el mundo. O sea, me parece increíble el congreso. Francisco, ¿me escuchás ahora? Sí, perfectamente. Francisco, muchísimas gracias. Excelente, como siempre, tu presentación. Así que como nos tenés acostumbrados. Vamos a hacer algunas preguntitas. Mira, la primera tiene que ver con la microbiota y el COVID. ¿Y qué pasa ahora, a partir de ahora, con los trasplantes de microbiota fecal? ¿En qué cambia esta nueva aparición que se va a quedar por bastante tiempo? Bueno, seguro que va a tener que haber muchísimas más precauciones porque ya hubo problemas con los multiresistentes, o sea que era una cosa que no se chequeaba y hubo muertes por estar, para estar pasando genes de resistencia antibiótica de una persona a otra. Y ahora probablemente pues, se tendrá que incluir la PCR
antes de trasplantar una muestra. Es probable que las muestras que están congeladas y que sean de antes de noviembre del 19 no haga falta, pero en las nuevas muestras probablemente en el protocolo tendrá que incluirse esta PCR. En China hicieron un estudio también de microbiota y COVID, pero no, trasplante de heces, todo esto no se ha hecho nada, sí. Muy bien. Y Francisco, nos llega otra pregunta respecto del uso de antibióticos durante el COVID, la infección por COVID en el tratamiento, utilizan muchos antibióticos. Sí, y esto genera seguramente una diarrea vinculada a los antibióticos. ¿Justificaría en esos casos el uso de probióticos como para tratar de... Seguro que sí. La situación, ¿cuál es la recomendación? Sí, o sea que efectivamente siempre que se utilicen antibióticos, seguro que hay que añadir probióticos, no hay ninguna duda. Ahora ha salido un estudio observacional que en pacientes de UCI, y en pacientes de UCI la incidencia de diarrea o la incidencia de neumonía asociada al ventilador cambia si se han dado probióticos, y ahí, como es un estudio observacional, no dicen qué probiótico, y que se reduce a la mitad, o sea que se reduce a la mitad. Y el riesgo que tiene un probiótico conocido, claro, tiene que ser probióticos que se sepa que están bien fabricados, de generar problemas es nulo si se dan por vía oral, si se dan adecuadamente, o sea que no hay ninguna duda. En pacientes hospitalizados, también un estudio de hace más de un año, o sea, no tiene nada que ver con el COVID. En pacientes hospitalizados, un estudio hecho en Holanda, la causa más frecuente de diarrea en un paciente hospitalizado es la diarrea por antibióticos. Descartadas todas las otras causas, en un hospital de Holanda, ahora no me acuerdo de qué hospital es, pero... Y mirando no solamente en el servicio digestivo, sino de medicina interna, de cardiología, neumología, analizan la incidencia de diarrea en todos los servicios y la causa más frecuente es la diarrea. Bueno, asociar un probiótico reduce la incidencia a la mitad, sobre todo los probióticos que tienen estudios, esto es seguro. O sea, hay que hacer, porque por otro lado también se ha visto que en este momento las recomendaciones de las National Institute of Health de los Estados Unidos es evitar la citromicina. O sea que también hay que pensarse qué antibióticos hay que dar, cuándo hay que darlo. O sea que en este paciente que no tenemos un tratamiento claro, hay que pensarse el antibiótico, y si hay que dar el antibiótico, seguro que hay que dar el probiótico. No hay que dudarlo. Doctor Warner, a propósito de este tema, están llegando preguntas respecto a cuál es la cepa que utilizaríamos en este tipo de diarrea. En el probiótico. Bueno, sí, a ver, las que tienen más estudios son Saccharomyces boulardii, la cepa, y también hay estudios con Lactobacillus GG. La ventaja de Saccharomyces boulardii es que no hay que preocuparse tanto de que en qué momento das por vía oral el probiótico en relación al antibiótico. Y ya saben que muchos antibióticos, aunque se den por vía endovenosa, se segregan, tienen circulación enterohepática, o sea que se eliminan por vía biliar y tienen efectos también sobre la microbiota. O sea, hay un estudio con ceftriaxona endovenosa que hace un destrozo en la flora intestinal inimaginable, que se publicó en GATT. O sea que aunque los antibióticos sean por vía endovenosa, vale la pena utilizar un probiótico con evidencia. Y estos son los que yo conozco que tienen más evidencia. Hay más, también hay algunas mezclas en probiótico, pero bueno, la ventaja del Saccharomyces boulardii es que es resistente por naturaleza al antibiótico, y como es una célula eucariota, no es un gen de resistencia movible, que las bacterias pueden tener un gen de resistencia antibiótico movible que pase a otras bacterias.
Bien, muchas gracias. Una nueva pregunta que está llegando es con respecto a la colitis ulcerosa. Ajá. ¿No? En la colitis ulcerosa existe una respuesta inmune inflamatoria alterada frente a los antígenos de la microbiota. ¿Se justificaría el uso de probióticos para ya sea buscar la remisión o incluso los pacientes que están en remisión para intentar mantener la remisión? La verdad es que había mucha esperanza en los probióticos a principios del siglo. En los años 2000, la investigación sobre probióticos avanzó mucho en enfermedad inflamatoria intestinal y en modelos animales fue muy efectivo el utilizar probióticos en grandes cantidades. Pero luego en los estudios que se han hecho en humanos, los resultados han sido insatisfactorios. Hay pocos datos, bueno, hay datos buenos con el VSL3, que es una mezcla de cepas que se da en grandes cantidades y es muy recomendable en colitis ulcerosa pediátrica, que en España vamos teniendo mucho, de niños de 11 años, 12 años, 7 años con brotes de colitis ulcerosa y no nos interesa utilizar esteroides. O sea que muchas veces se pasa antes a inmunosupresores o a biológicos para evitar, pero si lo puedes resolver con el probiótico, mucho mejor, ¿no? Pero fuera de colitis ulcerosa, en Crohn no hay buenos resultados y en pouchitis, pero pouchitis es una enfermedad muy poco prevalente, bueno, porque no hay tantas personas con el pouch, con el reservorio quirúrgico. O sea que esperábamos muchísimo más. Es curioso que a principios de siglo se trabajó mucho y no se ha conseguido, probablemente porque hay una distorsión de la microbiota y el probiótico no consigue desplazar. En modelos de ratones se consiguió, pero en el humano no se ha conseguido. Gracias. Tenemos también unas preguntas que siguen viniendo respecto del COVID y que en este momento, con todo lo de la modificación de la microbiota y el hecho de que eso puede generar distintas evoluciones en aquellos pacientes que tienen la infección por COVID, algunos trabajos que hemos leído, ¿qué tipo de prevención exigiría el hecho? Por ejemplo, se está hablando mucho del consumo de oligonutrientes, de probióticos, a fin de como prevenir o tener una mejor evolución si se llega a tener la infección por COVID. ¿Qué evidencia científica tenemos de todo esto? O sea, hay pocos datos, pero hay estudios en marcha, ¿eh? Hay estudios en marcha. Yo conozco un estudio en Estados Unidos. Claro, varios probióticos en las diarreas por rotavirus, por ejemplo, se demostró que el probiótico también evitaba lo que se llama la diseminación del virus. O sea que en el caso del rotavirus, el virus se disemina mucho por las heces y al niño que se le trataba con probióticos, en las heces desaparecía el virus por distintos motivos. Uno de ellos es que había más inmunoglobulina A. El hecho es que la diseminación y, por tanto, la infectividad de los niños bajaba mucho. Y esto puede ser muy interesante para la diseminación del coronavirus. ¿Por qué? Porque se ha visto que probablemente el reservorio más importante es la vía digestiva. En la vía digestiva está y probablemente hay un gastroenterology de hace unas semanas en que habla de la vía fecal-oral como transmisor de la infección. O sea que uno de los estudios ha sido empezar a dar probióticos pronto para reducir la transmisión del virus. Muy bien, la dije eso. Muchas gracias. Bueno, alguna más para ir redondeando. Nos pregunta el doctor Warner, permítame preguntarle si es viable iniciar en este momento la profilaxis con el uso de probióticos en la población de ancianos actualmente en las residencias.
Y como complemento a la pregunta del uso de probióticos, obviamente una dieta que estimule la diversidad de la microbiota. Pero la pregunta concreta es si se justifica comenzar el uso de probióticos en las residencias de salud. Sí. O sea, mire, también en España también se está empezando un estudio de este tipo. Había, en años anteriores se había hecho estudios con un probiótico en el que en residencias de personas mayores se comprobó que con respecto al placebo, a lo largo del año, había menos morbilidad para coger infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales durante el periodo invernal. O sea, me parece que fue un estudio de 3 o 4 meses y en un brazo recibían un probiótico, que en este caso era una mezcla de varios probióticos, y en otro recibían placebo, y hubo diferencias significativas. Incluso hay diferencias en mortalidad, aunque era escasa la mortalidad, pero hubo diferencias. O sea, esto hace pensar que efectivamente el uso crónico de los probióticos, teniendo en cuenta que el probiótico es algo que transita todo el intestino delgado, probablemente está alertando al sistema inmune. Y probablemente al sistema inmune no le va bien que no transite ninguna bacteria nunca, porque esto no pasaba. O sea, esto antes, cuando no había neveras, se habla de eso, pues todo era o fermentado o cocinado o crudo, pero tenía, lo que no era cocinado, pues tenía contaminación bacteriana. A veces era una salmonela y todo iba muy mal, pero esto pasaba una de cada 1000 veces, ¿no? Y entonces probablemente hay también algunos estudios en que se está viendo un poco si la dosis de bacterias que circula por el intestino va a tener también, aunque no sean probióticos conocidos, sino sean productos fermentados, va a tener un impacto notable en el sistema inmune. Esto no lo puedo contestar, pero sé que por la Asociación Internacional de Probióticos y Probióticos se está investigando también. O sea que, o sea, a mí me parece muy razonable, muy razonable dar probióticos y dieta. Doctor Warner, la última pregunta para ir cerrando. Llega recién. ¿Se justifica la utilización de probióticos en pacientes oncológicos? Bueno, pues también aquí los autores de estos estudios de inmunoterapia, claro, para mejorar la diversidad de la microbiota intestinal en un paciente que tiene un melanoma ahora y le tienes que empezar a tratar ya la semana que viene, no vas a meter un trasplante de heces porque hay muchas variables que no puedes controlar, y el trasplante de heces pierdes muchas de estas bacterias si no hay una dieta adecuada. O sea, cuando se ha hecho un seguimiento en pacientes con trasplante de heces, acaba volviéndose a la microbiota original. O sea, se va perdiendo. A verdad que hay seguimientos de 3 meses o una cosa así, y se va perdiendo. Y en cambio sí que en estudios animales empezaron a identificar posibles bacterias que han utilizado algunos lactobacilos, algunos enterococos y algunos comensales como la Akkermansia. Bueno, están viendo que sería una alternativa. O sea, en el paciente oncológico de inmunoterapia están buscando probióticos que garanticen una mejor respuesta a la inmunoterapia, y no sé resultados. Bueno, y en pacientes con quimioterapia, pues también hay estudios de que se reduce la diarrea por quimioterapia. Las quimioterapias con mucha frecuencia, ahora no me acuerdo, pero es 1/3 así de los pacientes tienen diarreas, y se reduce pues a la mitad. O sea que en vez de 1/3, pues va a ser un 18, un 15%, pues mejor, porque muchas veces esto limita la quimioterapia. Sí. Muchas gracias. Bueno, Henry, el profesor Cohen. Sí, gracias, Susana. Gracias, Carolina. Gracias, Francisco. Una magnífica conferencia, como dije antes, en la cual
nos fue llevando de la mano del razonamiento para darnos cuenta de cosas fundamentales. En Uruguay tenemos una suerte con este tema del COVID, que es que vimos cómo nació en China, cómo se desarrolló en Europa, y podemos mirarlos y tratar de aprender para evitar tener las dificultades que tuvieron nuestros amigos. Creo que uno de los temas básicos de esta conferencia es cómo nos explicaste, Francisco, cuál es el problema en las personas mayores, en los ancianos que están en un residencial. Y creo que eso es muy interesante para tomar aprendizaje para el futuro y quizá para el Uruguay. Y en sentido, de acuerdo luego en la parte de las preguntas, creo que hay una frase que tenemos que acuñar, acá la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay la debería acuñar a partir de hoy, que es que tú dijiste que siempre que se usan antibióticos hay que usar probióticos. Yo recuerdo hace algunos años, cuando tú me pasaste un paper, que esa frase la tenía entre signos de interrogación, y veo que tú ahora has avanzado a sacarlo los signos de interrogación y decirlo con un énfasis muy importante. Y a eso le agrego, a tus comentarios posteriores, a las otras preguntas, a que hay que usar el probiótico, que tenga evidencias y que esté bien fabricado. No siempre tratamos con eso. Lamentablemente, dos de los que tú mencionaste, el Saccharomyces boulardii y el BCL3 en Uruguay, por lo menos original del primero no tenemos, y sabemos lo importante que es que estos productos sean originales justamente por el tema de la fabricación, y el segundo no ha llegado al Uruguay. Así que, Francisco, como siempre, se aprende mucho contigo. Te dejamos ir antes de que sea medianoche en España, y como dijimos al principio, nosotros ya estábamos en conversión con nuestros amigos socios de la Ciudad de Gastro. Estamos en deuda contigo y esperamos que la próxima vez pueda ser presencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Henry. Para mí ha sido un placer, ya sabes. He disfrutado mucho de estar con vosotros. Abrazo para ti, cariños a la familia. Abrazo, sí. Que vaya bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Carolina y Susana. Sí, sí. Adiós. Chao, chao. Gracias.